volvemos al curso de urgencias y emergencias para enfermería. Nos encontramos en la unidad número 3, clase 3, así que bueno, de a poquito vamos avanzando. Ya estoy debiéndoles el examen de la unidad 2, que cuando termine de grabar esta clase ya lo voy a estar subiendo. Y bueno, vamos avanzando de a poquito, ¿sí? Así que empiezo a presentar la clase y arrancamos despacito. Esta clase se tendría que haber dado ayer, bueno, como no se conectó nadie, decidí grabarla hoy domingo. Así que bueno, hoy voy a presentar, ¿sí? Bueno, ahí estamos presentando. Ingesta y aspiración de cuerpos extraños es el tema que nos trae hoy en este encuentro, en esta reunión. Es un tema que es interesante. Está un poquito orientado más que nada a lo que es la pediatría, que es donde más surgen estas situaciones. No surge tanto con el adulto, aunque también puede surgir. Hay casos, hay situaciones donde, bueno, se han dado y la realización de una maniobra adecuada, eh, o una actuación rápida de algún personal de salud, o incluso de las personas sin conocimientos sanitarios especiales, han podido salvarle la vida a otra persona, ¿sí? Así que bueno, continuamos. Mi nombre es Miguel Peñarrocha y estamos en el curso de urgencias y emergencias para enfermería. El cuerpo extraño como un problema en urgencias. La ingesta y la aspiración de cuerpos extraños constituye una de las consultas más frecuentes en los servicios de urgencia, especialmente en la población pediátrica, como lo habíamos dicho anteriormente. También una cuestión a considerar, ¿no? No necesariamente un cuerpo extraño puede, apareciendo, ¿no?, en las vías respiratorias, justamente, implica riesgo de muerte inmediata, ¿no? Puede ser una obstrucción parcial, entonces, o total. Una obstrucción total, obviamente la persona no respira, no tose, no habla, no nada. Si la persona puede hablar, puede decir algo, puede respirar, toser, todavía estaría en condiciones de que no es riesgo vital de vida. Eso sí, hay que saber diferenciarlo bien. Hay muchas veces personas que se acercan a la guardia, al servicio de urgencia y emergencias, y pueden respirar, pueden hablar, entonces esas personas no tienen riesgo de vida inmediato, pero sí hay que tratar de resolverlo, ¿sí? Son situaciones que pueden variar desde cuadros leves, como le habíamos dicho, y asintomáticos, hasta verdaderas emergencias vitales con riesgo inmediato para la vida. Importancia en la población pediátrica. Los niños pequeños, particularmente los menores de 5 años, tienen un mayor riesgo de ingesta y aspiración de cuerpos extraños. Están en una etapa de desarrollo donde está esto de la exploración oral, ¿no? Les falta coordinación en la deglución. Algunos adultos también tienen problemas en la deglución, ¿no? Por ejemplo, no pueden tragar un comprimido. Y bueno, ahí me río un poco, pues me viene a la memoria una situación donde yo intenté tomar un comprimido, era un antibiótico, no me acuerdo qué antibiótico. Estaba en la cursada del profesorado de enfermería, donde eran todos enfermeros, o la gran mayoría, y ocurrió que en vez de quedarme ahí a que alguien me asista, asustado, salí. Me fui a un pasillo donde no había nadie, donde me podía morir solo tranquilamente. Por suerte, realizando una maniobra ya preparada y trabajada durante años en la profesión, uno desarrolla la técnica de cómo, ante un riesgo de broncoaspiración, cómo poder hacer la maniobra de Heimlich asistida sin depender de otra persona, ¿no? Eso se hace con la silla, por ejemplo. Pero bueno, eso no la deben conocer ustedes como profesionales de la salud. En este caso, lo que hice es generar una tos eh, interna. Sería una forma de toser, pero sin toser con la garganta, sino desde el abdomen. Una técnica abdominal para generar una tos, un estilo de tos. Y poder eliminar el cuerpo extraño. En ese caso era un comprimido.
Bueno, el hecho de que sean pacientes pediátricos, esto va a implicar que el hecho de que los niños sean más susceptibles, los menores de 5 años, a producir este tipo de problema con la aparición de cuerpos extraños, es porque es mayor, por eso es la mayor consulta, la mayor posibilidad de riesgo en esta población, en este grupo etario. También, ¿no? Para diferenciar un poco ingesta y aspiración. Ingesta de un cuerpo extraño implica su paso a través del tracto digestivo, mientras que la aspiración se refiere a la entrada del objeto en la vía aérea. Una diferencia importante. Muchos niños, también en las consultas pediátricas, asisten a la internación, no, perdón, al servicio de guardia, después de haber ingerido un cuerpo extraño que está alojado justamente en el aparato digestivo, en alguna porción del aparato digestivo. Ambas situaciones tienen mecanismo y riesgos y abordajes diferentes, aunque muchas veces se presentan con síntomas poco específicos. Objetos más frecuentes implicados suelen ser objetos cotidianos. En nuestro medio son frecuentes monedas, monedas quizás no tan frecuentes porque ya no están un poco en desuso, aunque algunas personas las ponen en las plantas, por ejemplo, y los niños que circulan con las macetas, los jardines, y bueno, ahí encuentran muchos objetos como monedas. Objetos pequeños, también botones, también cuestiones a considerar, ¿no? Imanes, espinas de pescado. Bueno, ahí, claro, también semilla de naranja, semillas, ¿no? También bueno, lápices igual no entran, pero sí pueden quedar atascados en narinas, por ejemplo, en oídos. Hay casos de esto, no estoy inventando nada, ya lo deben haber escuchado, lo deben haber visto si trabajan en alguna guardia pediátrica, es muy, muy habitual también. Las bolitas también, un gran riesgo. Hay muchos elementos. Bueno, acá también nombra frutos secos, espina de pescado ocurre mucho en el adulto incluso, también, no solo en el paciente pediátrico. Bien, desde la enfermería debemos identificar el cuerpo extraño, si es urgente o si hay una urgencia o una emergencia para solucionar esta situación. Y bueno, todo eso hay que considerar desde enfermería, ¿no? ¿Qué grado de riesgo vital tiene la persona? Formas de presentación. La presentación clínica de estos pacientes es muy variable. Muchos niños llegan a la guardia sin síntomas, mientras que otros pueden presentar tos, dificultad respiratoria, vómitos, babeo, dolor o rechazo de alimento. El niño que no presenta síntomas viene hablándolo más bien y dice, sí, tragué algo y bueno, lo tengo ahí en la boca o en la garganta. Y bueno, después hay que evaluarlo a dónde fue a parar, si al aparato digestivo o está en las vías respiratorias, produciendo una obstrucción parcial, como habíamos dicho anteriormente. No una obstrucción total porque ahí no podría hablar. Y ya eso se tendría que haber resuelto en otra instancia, quizás no en la hospitalaria, ya en la prehospitalaria. Y se acerca a la guardia, es decir, atención hospitalaria, para verificar el estado del niño. Y si requiere algún tratamiento especial, continuar. Importancia de la sospecha clínica. Uno de los aspectos más relevantes en la atención de la ingesta y aspiración de cuerpos extraños es mantener siempre la sospecha clínica. Muchas veces el episodio no fue presenciado o el relato familiar es poco claro, lo que puede llevar a subdiagnosticar la situación. ¿Cómo pasarlo por alto? ¿Sí? Hay que identificarlo y seguir todas las pautas de control para evitar el riesgo de decir no tiene nada y en realidad sí lo tiene. Bien, rol de enfermería en la atención inicial. La atención inicial del paciente con sospecha de cuerpos extraños se centra en la evaluación rápida del estado general. La vía aérea, la respiración, sobre todo la vía aérea y la respiración, ¿no? Mantener la oxigenación y la estabilidad clínica. En la guardia, bueno, en Argentina, en cualquier guardia, cualquier hospital, la demanda es alta, la enfermería organiza gran parte del cuidado inicial.
se debe monitorizar, contención del niño y la familia para la preparación de estudios, ¿sí? Esto de la contención, a veces, siempre, bueno, nosotros en nuestra carrera tenemos la parte de psicología, de salud mental, cómo nos prepara para poder contener a una persona que está ante estas situaciones. Siempre recuerdo una vez que tuvimos una paciente en una guardia, en un hospital donde yo trabajo, y esta señora había venido, supuestamente había comido algo y le quedó una espina de, de pescado, decíamos en ese momento, pensaba ella también, y no había forma de solucionarlo desde lo clínico, médico, asistencial. ¿Por qué? Porque esta señora refería, bueno, tener esto y no había endoscopista de guardia, no había forma de solucionarlo en esa institución en ese momento. Entonces se la debía derivar. ¿Qué pasó? La señora obviamente estaba como desesperada, angustiada, estresada. Podía hablar, ¿no? Podía hablar, podía respirar, pero estaba muy mal desde lo emocional. Entonces, si bien recuerdo que no hubo nadie en esa guardia ese día capaz de contener esa situación, desde lo emocional, desde lo psicológico. No me gusta decir psicológico porque en realidad uno no es psicólogo, pero sí estamos preparados para contener determinadas situaciones, para trabajar sobre esas situaciones. Bueno, igual se fue el único, dijo, me acuerdo siempre, que pudo ayudarme en esta situación, es el enfermero, por mí, me señalaba en ese momento. Porque, bueno, logré una contención desde lo emocional. Después igual se fue angustiada, no es que logró gran cosa. Pero trabajamos con ejercicios de respiración, fue un trabajo muy a conciencia de parte mía y sé que la ayudó ese día. Así que bueno, es un aspecto que no debemos dejar de considerar. Evaluación inicial en urgencias. La valoración inicial incluye la observación del estado general, control de signos vitales y una exploración física cuidadosa. Siempre la parte respiratoria, no, obviamente, es casi diríamos que lo prioritario. Debemos minimizar maniobras innecesarias que puedan generar agitación o empeorar el cuadro clínico, ¿no? La persona dice me ahogo, pero puede respirar, puede hablar. Bueno, ahí tenemos que tratar de calmar, ayudarla a que haga una respiración como una respiración profunda, que es lo que yo acabo de decir hace un rato, ¿sí? Como sería una respiración, perdón, una tos abdominal sería profunda. No sé si intentaron alguna vez hacer esa respiración. Yo como tengo algún problema de este tipo, de no poder deglutir, a veces hago ese tipo de respiración, como una tos, no sé cómo explicarlo, pero es, pero es como desde adentro, desde el abdomen. Lo puedo explicar cuando lo estoy padeciendo igualmente. Bien, riesgo de complicaciones. Si no se diagnostican y tratan a tiempo los cuerpos extraños, pueden provocar complicaciones graves como perforación digestiva, infecciones, obstrucción intestinal o daño severo de la vía aérea. Algunas de estas complicaciones pueden aparecer de manera tardía. Por eso esto que en un momento hablábamos de no subdiagnosticar, no quedarse con ese diagnóstico de no lo vio nadie, nadie sabe nada, no tiene nada, no. Hay que darle la relevancia necesaria a la persona respecto de lo que está refiriendo de su sintomatología, ¿sí? Debemos conocer estos riesgos porque esto va a reforzar la importancia del seguimiento y la reevaluación. Es como el proceso de atención de enfermería, todo el tiempo estamos reevaluando, ¿sí? Valoramos, diagnosticamos, planificamos, ejecutamos y volvemos a valorar otra vez. No dejamos de hacerlo todo el tiempo en este tipo de pacientes. Sobre todo porque puede aparecer un empeoramiento del cuadro. Evaluación inicial del paciente con sospecha de aspiración de cuerpos extraños. Bien, ahí es fundamental valorar la vía aérea, como lo habíamos dicho, la respiración, signos vitales también, estabilidad clínica. Antes de realizar cualquier tipo de maniobra, esta es la valoración inicial, antes de realizar cualquier tipo de maniobra diagnóstica. Anamnesis dirigida. La anamnesis es una herramienta clave para orientar el diagnóstico en estos pacientes. Debe indagarse si el episodio fue
presenciado. Por eso decíamos, hay personas que hayan visualizado esta situación, que lo hayan visto, el tipo de objeto involucrado, el tiempo transcurrido desde la posible ingesta o aspiración y la presencia de síntomas respiratorios o digestivos. Siempre como enfermeros debemos estar atentos a todo esto. ¿A quién no le ha ocurrido una situación similar a estas en una fiesta familiar, una reunión, eh, no sé, un restaurante, un lugar donde hay mucha gente? Obviamente que nadie desea que ocurra, pero ¿a quién no le ha ocurrido? Eso después pueden comentarlo, en este caso en el grupo de WhatsApp, Classroom, o en el canal de YouTube, quienes los vean este video después. A mí sí me ha pasado, por eso digo, ¿a quién no le ha pasado eso? De observar esto y ahí tenemos la obligación y el deber de intervenir oportunamente. Exploración física y control de signos vitales. La exploración física debe ser completa, pero cuidadosa. Se deben evitar maniobras innecesarias que puedan aumentar la agitación del paciente, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Se debe controlar la saturación, observar el esfuerzo respiratorio. Esto es esencial, ¿no? Hay utilización de músculos accesorios, el aleteo nasal, eh, también la utilización de los intercostales, también todo eso implica o indica la presencia de que no está respirando adecuadamente la persona, ¿sí? Por presencia de cuerpos extraños. Signos de alarma en la ingesta y aspiración de cuerpos extraños. Estos se deben reconocer inmediatamente y ahí va a aparecer tos persistente, estridor, babeo, vómitos repetidos, rechazo de la alimentación o dolor persistente. Eso más que nada para lo digestivo, para la ingesta, ¿no? La parte respiratoria obviamente tendría que ver con la otra cuestión que es la aspiración de cuerpos extraños. Desde nuestra profesión debemos identificar y comunicar estos signos de forma oportuna. Este lo voy a agrandar un poquito. Espero que igual cuando tengan el PDF lo puedan ver bien. Pero bueno, es una forma un poco de actuar, ¿no? Un algoritmo, ¿sí? Hay sospecha de cuerpo extraño en la vía aérea. Entonces decimos, ¿no? ¿Está consciente y respira? Si es sí, bueno, es una obstrucción leve, con una tos efectiva, habla y ventila. Bueno, hay que incentivar la tos y observar. Es una supervisión continua que debemos realizar. Pueden aparecer signos de deterioro, disnea, falta de aire, cianosis. Estos son los signos de deterioro, ¿no? Agitación o confusión, silencio respiratorio, auscultamos, no se escucha ningún sonido respiratorio, debilidad, pérdida de la conciencia, y bueno, ahí se debe proceder como lo indica el algoritmo. Obstrucción avanzada, ahí sí se va a producir una pérdida de conciencia, no responde, no ventila, activar el servicio de emergencia y RCP si corresponde. Este es en un paciente que estaba consciente, que respiraba, pero refería que había tragado algo y se le estaba dificultando la respiración. El cuadro no mejoró, fue empeorando y termina, bueno, realizándose maniobra de RCP o desobstrucción manual, como a través, por ejemplo, de la maniobra de Heimlich podría ser. Después, por el otro lado, ¿está consciente y respira? Si la respuesta es no, hay una duda, puede surgir la duda diagnóstica. Si es no, hay una obstrucción grave, no ventila, no habla, no tose, lo mismo que el anterior, ¿no? Y por el otro lado, si es sí, hay una observación vigilada, se monitorea de manera continua, si está consciente y respira, quiero decir, ¿no? Y debe hacerse una valoración de inmediato. Entonces, está el cuerpo extraño, se confirma que está el cuerpo extraño, ¿se puede extraer o no? Si es sí, extraer si es visible, con pinzas, con cuidado. Puede ocurrir, si la persona está inconsciente, que al intentar extraer el cuerpo extraño, en vez de extraerlo, ¿qué hagamos? Terminemos introduciéndolo. Entonces es una maniobra que hay que hacerla con mucho, mucho cuidado, ¿sí? Y estar muy seguros de lo que vamos a hacer. Esto igual los invito para que después lo terminen de ver despacito, pero bueno, despacio, pero bueno, es interesante este algoritmo.
Y también los invito a que en sus instituciones armen estilos, algoritmos como estos para cualquier intervención, para cualquier procedimiento o cualquier duda desde nuestro trabajo que podamos tener, ¿no? Ahí abajo lo último como cierre de este slide, para recordar, la tos efectiva es la mejor defensa. Por eso decíamos, cuando la persona está consciente, cuando la persona respira, ¿sí? Dice, tengo una obstrucción, o me cuesta respirar, tragué algo, comí algo. Bueno, ahí favorecer esa tos, permitir que la persona tosa, ¿sí? No realizar maniobras a ciegas, porque se me ocurre, actuar rápido puede salvar una vida, y siempre debemos reevaluar la situación, porque un cuadro eh, que era leve, que no tenía ninguna complicación, puede empeorar a un cuadro fatal, terminando en una obstrucción avanzada. Paciente asintomático, ¿tranquilidad o vigilancia? Esta es una pregunta para respondernos a nosotros mismos. Sabemos que el paciente que está es como, uy, no, no lo puedo decir. Esto es como cuando decimos, la guardia está tranquila. Y yo muchas veces a mis alumnos les digo en chiste, cuando se van, que terminan su guardia, díganle al enfermero del pase de guardia, la guardia está tranquila, la guardia está tranquila, la guardia está tranquila, 3 veces. Y siempre digo que eso es casi como invocar al demonio, porque después se pone complicada la cosa. Entonces yo no uso esa palabra, pero bueno, paciente asintomático, tranquilidad o vigilancia. Siempre vigilancia, eso es a donde tenemos que apuntar todo el tiempo, ¿sí? Un paciente que parece que no tiene nada, de un momento a otro podemos estar realizando algún tipo de maniobra para salvarle la vida. Bueno, esto ya lo habíamos visto también, ¿no? La diferencia entre ingesta y aspiración en la evaluación. Eso lo paso porque ya lo habíamos visto al principio de este encuentro. Importancia del antecedente de atragantamiento. No, qué importante, ¿no? Una persona que ya sabemos que no deglute adecuadamente, que tiene antecedentes, como los que yo les comentaba, que un día intenté tomar un comprimido y casi acaba mi vida en ese momento. Bueno, entonces ya yo sería, si a mí me evalúan, ¿tuvo antecedentes alguna vez? Sí, diría. Entonces ya es una persona, es un paciente que deben reevaluar constantemente. Y esto, eh, uno dice, bueno, esto lo llevamos siempre, ¿no? El paciente que comió un pescado o algo. Puede pasar con cualquier paciente. Nosotros, en parte de nuestras funciones, es ayudarlo, acompañarlo a la alimentación al paciente. Entonces, un paciente añoso que no está o está lúcido, pero hay que evaluarlo constantemente. Puede ser que le estemos dando de comer, asistiéndolo, y se broncoaspire tranquilamente. Entonces hay que estar reevaluando al paciente todo el tiempo. Es responsabilidad nuestra, no es dejarle la comida y que coma. Sí, puede ser si está acompañado con un familiar o si está solo y es un paciente adulto mayor con algún tipo de alteración de la conciencia, tenemos que estar reevaluándolo todo el tiempo. Esto es lo importante, ¿no? En el último párrafo, de registrar y comunicar este dato al equipo médico es fundamental. Muchas aspiraciones pueden pasar desapercibidas si no se valora adecuadamente la historia clínica inicial. Limitaciones en la evaluación clínica. La exploración física y la clínica pueden ser normales en una proporción importante de pacientes, especialmente en las primeras horas tras el episodio. Esto ocurre con mayor frecuencia en la aspiración de cuerpos extraños. Pero bueno, después hay que reevaluar todo el tiempo a ver qué es lo que ocurre en el progreso de esta situación. Vigilancia y observación en guardia. En algunos casos, la conducta indicada es la observación en el servicio de urgencias. Durante este periodo es fundamental controlar signos vitales, estado respiratorio y aparición de nuevos síntomas. También la reevaluación, ¿no? Ya lo habíamos dicho, es un proceso dinámico. Puede estar estable el paciente en un periodo inicial, pero en una reevaluación ya pueden aparecer otra sintomatología progresiva de aspiración de cuerpos extraños. Y eso lo debemos estar reevaluando, como enfermeros todo el tiempo los tenemos que estar evaluando de forma continua. Estudios complementarios. Bueno, estos van a permitir confirmar la presencia, localización
características del cuerpo extraño, así como descartar complicaciones. Y bueno, acá algunos estudios, como la radiografía simple, sigue siendo uno de los estudios más utilizados ante la sospecha de ingesta o aspiración de un cuerpo extraño. Debe incluir imágenes del cuello, tórax y abdomen. Esto se realiza especialmente en pacientes sintomáticos o con objetos de riesgo. Limitaciones en los estudios radiológicos. Muchos cuerpos extraños no son visibles en la radiografía y los hallazgos pueden ser normales en una proporción significativa de pacientes. Bien, manejo general del paciente con ingesta de cuerpos extraños. La mayoría de los cuerpos extraños ingeridos atraviesan el tracto digestivo sin producir complicaciones, por lo que el manejo suele ser conservador. Esto es en la ingesta, ¿no? No en la aspiración. Esto incluye observación clínica, seguimiento siempre que el paciente esté asintomático y el objeto no sea de alto riesgo. Esto, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Valorar objetos de alto riesgo. Ahí ya tiene otro tipo de tratamiento, otro tipo de cuidados y seguimiento. Reevaluación constante en todos los casos. Indicaciones de extracción de cuerpos extraños. La extracción del cuerpo extraño se indica cuando existen síntomas, riesgo elevado de complicaciones o características peligrosas del objeto. El método más utilizado es la endoscopía, reservándose la cirugía para casos excepcionales. ¿Se acuerdan que había dicho en el caso, en el ejemplo de esta señora que yo les comentaba, no había endoscopista de guardia, por lo tanto debió ser derivada a otro hospital? Si mal no recuerdo, ese hospital era el hospital de clínicas a donde fue derivada esa señora. Objetos de alto riesgo, por ejemplo, objetos afilados, pilas, botón con objetos afilados, objetos alargados y los imanes múltiples. Estos pueden requerir un manejo más activo y en muchos casos urgente. Debemos reconocer como enfermeros estos objetos como de alto riesgo para priorizar la atención y de esta forma vamos a reducir el riesgo de complicaciones o lesiones graves. Bien, quería ver por dónde iba. En mucho observación y seguimiento, observación hospitalaria o domiciliaria en el caso de que el paciente se vaya de alta, según la evolución clínica y el tipo del cuerpo extraño. El seguimiento permite detectar complicaciones de forma precoz. Educación a la familia. Hay que informar sobre los riesgos, qué señales de alarma deben considerar, ¿sí? Cuando hay algún cuerpo extraño, qué es lo que puede ocurrir, qué alarmas, señales de alarma debemos tener en consideración. Y es importante, sobre todo en niños, lo de la educación para prevenir, ¿no? Porque acá estamos quizás hablando un poco de cuando ya ocurrió el evento, pero siempre debemos considerar que es más conveniente la prevención de la situación que el cuidar después. Son los dos importantes, pero un niño que no le acercamos pilas, objetos pequeños, van a tener menos riesgo de aspiración que otra persona, ¿no? Menos riesgo de aspiración y menos riesgo de vida, sobre todo porque hay riesgo de vida en estas situaciones. Yo me acuerdo, esto es como anecdótico también, cuando empecé a trabajar en pediatría, ya después de haber hecho unos años de adultos, de trabajar con adultos, me encontré con que, con toda la emoción, todo lo lindo que es trabajar con niños, armé, ¿vieron esos globos que hacen, que son como, no me acuerdo el nombre? Es globología, ahí está. Y entonces hacía como muñequitos, espadas, cosas para los chicos. Después no caí en la cuenta que se lo empecé a dar a todos los niños. ¿Y qué ocurría? ¿Cuál era el problema? Que los niños muy chiquitos se ponen eso en la boca y pueden terminar con un tipo de problema respecto de lo que estamos hablando hoy, de aspiración de cuerpos extraños. Y me di cuenta cuando una pediatra preguntó, ¿quién le está dando estos globos a los niños? No me dijo nada, pero, como que dije, hay un riesgo de, ahí caí en el riesgo, así que no lo volví a hacer. Que en realidad podía hacerlo, pero dárselo a niños más grandes, no a los niños tan pequeños. Manifestaciones clínicas de la aspiración.
Bueno, dependen del tipo de objeto, su ubicación y el tiempo transcurrido desde el episodio. Los síntomas más frecuentes incluyen tos brusca, estridor, dificultad respiratoria, cianosis y en algunos casos también hay ausencia de síntomas. Ya lo habíamos hablado todo esto. Bien, la radiografía de tórax puede ser normal en hasta 2/3 de los casos de aspiración, especialmente en las primeras horas. Algunos cuerpos son radiolúcidos y no se visualizan en los estudios iniciales. Bueno, ahí tenemos que identificar cuáles son radiolúcidos y cuáles no. Un poco pensar si el familiar refiere que ha tragado algo el niño, bueno, qué elemento puede ser que haya tragado. Y ahí más o menos sacar conclusiones, por qué no sale en la placa. Broncoscopía, diagnóstico y tratamiento. La broncoscopía, ahí me faltó una L, es el método diagnóstico y terapéutico de elección para extracción de cuerpos extraños en las vías aéreas. Se realiza bajo anestesia general y permite visualizar y retirar el objeto de manera segura. Ahí, bueno, como enfermeros vamos a preparar al paciente, control durante el procedimiento y la vigilancia posterior al tratamiento. Vigilancia clínica y prevención de complicaciones. La vigilancia clínica es esencial durante todo el proceso de atención. El paciente puede deteriorarse rápidamente, por eso debemos controlar signos vitales, la cuestión respiratoria también es importante, y reevaluación constante. Prevenir complicaciones implica actuar con criterio y se debe registrar y comunicar todo lo referente a la situación del paciente. Registrar sobre todo porque nos cubre legalmente y también para poder observar de manera objetiva la evolución del paciente, que de alguna forma lo estamos protegiendo también, ¿no? La atención, bueno, esto de la comunicación y trabajo en equipo, debemos estar comunicados todo el tiempo con el equipo interdisciplinario, llámese médico, farmacéutico, colegas enfermeros, ¿sí? Bueno, esto requiere comunicación clara y efectiva a todos los integrantes, la familia, ¿no? También no nos olvidemos nunca de la familia, que es importante que estén sabiendo lo que está ocurriendo con su familiar. Y eso nos ayuda en todo sentido, nos ayuda en un seguimiento posterior, en su domicilio, cuando ya el paciente es dado de alta. A veces no se resuelve del todo un cuadro, el paciente se va a su casa con algún cuerpo extraño que haya ingerido, que podría llegar a eliminarlo por vía digestiva, ¿sí? Pero debe tener algún tipo de control o por lo menos brindarle los signos de alarma al familiar. Eso también nos ayuda desde lo legal incluso. Todo eso documentarlo. Continuidad del seguimiento y del cuidado. La atención no finaliza en la guardia, sino que continúa durante la internación y el seguimiento ambulatorio. Es lo que habíamos dicho hace un rato, lo que venimos diciendo desde el inicio de la clase. Garantizar la continuidad del cuidado es esencial para una evolución favorable y para prevenir nuevas complicaciones. O que vuelva a aparecer también alguna situación así. Ya sabemos que un paciente que tiene riesgo de, porque se le ha producido se ha producido esta situación anteriormente, puede volver a producirse, porque tiene alguna alteración en la deglución, alguna alteración en la conciencia, problemas neurológicos. Bien, prevención. Bueno, esto es un mensaje clave para la familia. La prevención de nuevos episodios comienza con la educación y la concientización. Mantener objetos peligrosos fuera del alcance de los niños, como lo habíamos dicho. Supervisar el juego y enseñar a reconocer señales de alarma son medidas simples pero efectivas. Los niños pequeños no pueden jugar solos con cualquier objeto que tengan por ahí. Independientemente de que sus juguetes no sean pequeños, puede ser que agarren en un estante, de alguna estantería, del suelo, de algún lugar, algún objeto pequeño y se lo introduzcan en vías respiratorias, puede ser nariz, puede ser boca, ¿sí? Errores frecuentes en la atención. En la atención de la ingesta y aspiración de cuerpos extraños, los errores más comunes suelen estar relacionados
con la falta de sospecha clínica. Falta de sospecha clínica, esto que decíamos, no dudemos de lo que dice el paciente. Esa es una eterna discusión, como yo digo, la eterna discusión entre el bien y el mal, ¿no? No acaba nunca. Entonces decimos, ¿dice la verdad el paciente o está mintiendo para conseguir tal cosa? En mi práctica diaria, profesional y ética, y como lo quieran decir, para mí, el paciente siempre dice la verdad. Obviamente que eso que estoy diciendo puede diferir un poco en sus pensamientos, pero para mí, en principio, el paciente siempre dice la verdad. Después veré. Bien, la confianza excesiva en estudios normales y la omisión de reevaluaciones. Estos errores pueden retrasar el diagnóstico y aumentar el riesgo de complicaciones. Debemos reconocer estos puntos críticos, lo que va a permitir mejorar nuestra práctica. Actitud vigilante todo el tiempo, ¿no? No podemos dejar de lado al paciente, no escucharlo, no mirarlo, no reevaluarlo. Todo eso se debe hacer de manera continua y el registro en la evolución de enfermería. También lo de la comunicación interdisciplinaria a través de comunicar cualquier cambio que se haya producido en el paciente. Marco legal y responsabilidad profesional. Bueno, la atención de estos pacientes está regulado por la Ley de Derechos del Paciente. Va a garantizar una atención digna, segura y respetuosa, incluso en situaciones de urgencia. Sí, pongámonos un poco en el lugar del paciente, ¿no? Como esta situación que yo les decía de esta señora que había venido con la ingesta de un cuerpo extraño, que no sabíamos dónde estaba alojado, nadie pudo darle solución, nadie pudo contenerla, hice lo posible para contenerla, para escucharla, trabajé con ejercicios de relajación, y la señora se fue contenta por ese lado. No le solucionamos el problema físico, porque tuvo que irse derivada a otra institución, pero por lo menos desde lo emocional, desde lo psicológico, digamos que se fue tranquila. Eso la ayudó. Y eso es respetar al paciente, respetar y acompañar. Bien, importancia del método de la capacitación. Esto que yo decía de capacitar, ¿no? a las personas, explicarles, enseñarles, tanto a la persona como al paciente en sí, como a la familia, qué importante que es y cuántas veces lo registramos. Ahí les pregunto y se los dejo picando para que me respondan después. Muchos dirán sí, enseñan, sí educan, sí capacitan a la familia, al paciente, pero eso lo registran en sus evoluciones de enfermería, en historia clínica, queda registrado, se capacitó, se educó, se realizó contención emocional respecto de una situación. Ustedes sabrán su respuesta y desde ahora en más, sabiendo que eso se debe registrar, no dejen de registrarlo. Todo tiene validez, todo. Y bueno, seguimos con los mensajes y ya ese después lo leen. Muchas gracias y nos quedamos con esta frase. La enfermería consiste en poner al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él. Florence Nightingale, Instituto MAP, cursos y clases de enfermería. Gracias por estar en esta clase, gracias por compartir este instante. Hoy sé que no están presencialmente, pero están ahí, están viendo esta clase, continuando con este curso, los que están participando del curso y los que lo están viendo en mi canal de YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo encuentro, que va a ser el sábado que viene. Ahora en un ratito voy a armar la evaluación de la unidad 2 que me había quedado pendiente. Muchas gracias y nos estamos viendo. Buen fin de semana, buen domingo.